la clase de Wi-Fi y Bluetooth, entonces vamos a ver una serie de componentes que hasta el momento son nuevos, ya que tienen que ver con lo que es radiofrecuencia, y vamos a comenzar entonces conociendo primero cada uno de ellos, qué es y cómo funciona. Aquí lo primero que vemos y lo más importante en cuanto a Wi-Fi y Bluetooth es el módulo de Wi-Fi. En este caso es este componente que está acá, donde tenemos seleccionado cada uno de sus líneas. ¿Qué significa? Acá están las líneas que tienen que ver con el GPIO, por decirlo así, o es una línea de entrada y salida de datos, o es un bus de serie que se comunica en este caso con el procesador. Está las líneas de UART del Bluetooth, está la línea de sincronización de reloj, está la línea de Bluetooth también por este sector, y acá vemos entonces vemos unos diplexor. En este caso vamos a conocer ese componente nuevo que en las demás clases o cursos habíamos conocido, era el duplexor. En este caso vemos es el diplexor, son diferentes, vemos muchos filtros, vemos el IC de power alimentando unos voltajes directamente, vemos que la mayoría de las líneas vienen al procesador para tener comunicación con el procesador. Dos de ellas están acá al IC Oscar. Aquí vemos unas líneas, una serie de resistencias que están en pull up y pull down. Entonces, esto significa no que es una resistencia diferente, sino el tipo de configuración que está recibiendo la resistencia. Toda resistencia que siempre, por un lado, recibe una línea y la otra va a tierra de la resistencia, se dice que es una resistencia pull down. Le está dando un estado bajo cuando la línea queda activada, porque le permite que ese voltaje viaje a tierra en una forma moderada para darle un estado bajo a la línea, ya dependiendo del uso que esté teniendo en el IC. Aquí vemos las pull up, que son líneas que por un lado viajan a un circuito o viajan a una línea importante. Por ejemplo, todas estas resistencias que están acá, esta resistencia, esta y esta, son líneas pull up, reciben un voltaje por un lado y al otro lado viajan a algún circuito, algún componente, en este caso al módulo de Wi-Fi en la punta 16, y le está dando un estado alto. Eso le permite que tener un voltaje acá de 1.8 o el voltaje que está alimentando. Sabemos que es de 1.8 porque tenemos el nombre de la línea PPV8 SDRAM, y le está dando ese estado alto a esa línea. Ya mire, este es un voltaje conocido por todos. Ya sabemos, si hemos estudiado en orden las clases, de dónde sale y cuántos componentes ha alimentado hasta este día en la clase. Lo alimenta este lado y por el otro lado recibe otro nombre. Ahora se llama la línea PP WLAN VDDIO. Entrada y salida por esta línea de un V8, que quiere decir el voltaje aproximado que está viajando, y el nombre que recibe. Ese nombre lo recibe después de pasar de la resistencia. Para alimentar el módulo. Aquí entonces ese mismo voltaje ya alimenta a otra resistencia de 10K, y por un lado se llama, como ya lo dijimos acá, y ahora nace otra línea que se llama la SDIO Data 2, y también viaja al módulo de Wi-Fi. Por ejemplo, esta línea de SDIO Data 1 está con una resistencia pull down, con una configuración pull down, que le va a dar un estado bajo, porque tiene un punto a tierra. De ahí no pasa a ningún lado sino a tierra. Por ahí se va a descargar esa línea moderadamente, para darle un estado bajo en determinado momento que se necesite, determinado momento que llegue a necesitar esa línea. Entonces, ahora sí vamos a ver qué es Wi-Fi, cómo trabaja, cuáles son sus frecuencias, y conocer estos componentes para entrar en detalles entonces en la clase. Acá vemos el módulo de Wi-Fi. ¿Qué está encargado de él? Muy sencillo, es un IC aparte del procesador, que va a gestionar todo lo que tiene que ver con la frecuencia en la cual se van a transmitir los datos. Va a compartir información, ya sea con un computador, ya sea con otro dispositivo móvil o con cualquier otro
dispositivo que tenga conexión Wi-Fi. Hay muchos accesorios, manos libres, micrófonos, hay una cantidad de cosas, cámaras que pueden conectarse por medio de Wi-Fi. También va a recibir lo que el módem está gestionando. Recuerden que nuestro teléfono puede convertirse también en una antena Wi-Fi, o sea, le puede brindar conexión Wi-Fi a internet a otro teléfono. Esto lo hace porque el módem toma la información de la SIM card del operador, analiza los datos, convierte esa señal que está llegando de datos y la administra para enviarle Wi-Fi a otro teléfono y pueda él conectarse por medio del Wi-Fi a nuestros datos que estamos recibiendo por la SIM card. Por eso vemos que hay 2 líneas que se comunican o 3 líneas que se comunican con él para poder hacer esa función. Entonces, en caso tal, por lo general el módulo de Wi-Fi es algo compacto, es algo un chip, un IC que viene compacto. En caso tal de que tenga los voltajes, que las antenas estén bien y no quieran trabajar, hay que reemplazarlo. Sin embargo, hay una serie de componentes que le pueden dar algunos estados y puede generar algunos errores y no navegar o no activar. En este caso simplemente serían toda esta serie de resistencias que están por este lado, porque solo tiene al otro lado, entonces tiene comunicación directa con el procesador, por el otro lado tiene conexión con el módem. Esa conexión con el módem solo es si no activara entonces la zona Wi-Fi, que no compartiera Wi-Fi aún nosotros teniendo datos activados, pero no fuera capaz de enviar este Wi-Fi a otro teléfono. Ya ahí sí tendría que ver las líneas directas con el módem. De resto ya tiene que ver líneas de voltajes que vienen del IC de Power, que en este caso tengo unos puntos de prueba. Yo puedo saber si al módulo de Wi-Fi le está llegando el voltaje en la línea, acá en esta línea, en Wayline Regis On, que es la línea de encendido del Bluetooth, perdón. En la línea E1 se produce ese envío de voltaje o esa orden de encendido, y acá debajo de la SIM card, o el conector, está ese punto de prueba. Esto se hace en el momento de que ellos fabrican la board. Tienen acá un conector el cual hace todos los tests antes de terminar de ensamblar todo para ver si hay que corregir algo. Sin embargo, muchos de nosotros, cuando tenemos teléfonos apagados, vamos a poder en la última clase de encendido a saber qué líneas no pueden ir a tierra, y si alguna de ellas está en tierra, es más fácil bajar el lector y examinar todas las líneas que hay acá que empezar a bajar cada componente, que es más complicado, más delicado al calor, y así yo saber a qué línea viajar o qué posiblemente puede estar ocasionando un corto, en un caso con un teléfono que no encienda. Entonces, así podemos ver que acá llegan 3 líneas en las cuales yo puedo hacer un test al Wi-Fi. Acá tengo más líneas. Acá abajo tengo líneas, por ejemplo, estas líneas me sirven de test. Ya saben que es para testear, para probar, para consultar si aquí está llegando, hay actividad, si hay alguna actividad cuando está en funcionamiento el módulo de Wi-Fi. El módulo de Wi-Fi entonces es un chip. En este caso estamos hablando del BCM4334. Es un chip de doble banda que está incrustado en ese solo chip. Ofrece un completo sistema de conectividad inalámbrica con ultra bajo consumo de energía para, en este caso, el iPhone 5S, usando técnica avanzada de diseño y tecnología de proceso de 40 nanómetros para reducir la potencia activa y de reposo. El BCM4334 está diseñado para atender las necesidades de dispositivos altamente móviles que requieren consumo mínimo de energía y tamaño compacto. El tiempo que ofrece doble banda de conectividad Wi-Fi. El chip incluye la norma IEEE 82.11 A, B, G y N de flujo único. Ofrece banda base, radio, Bluetooth 4.0 más HS y un receptor de radio FM integrado. Está diseñado para ser utilizado con externos de 2.4 GHz, que ese es la doble banda que tiene, y módulos frontales
de 5 GHz que incluyen amplificadores de potencia, interruptores T y R de transmisión y recepción y amplificadores de bajo ruido opcionales. El diplexor se usa para TX, RX en 2 bandas diferentes y en una sola antena, y el triplexor se usa para TX en 3 bandas diferentes y una sola antena, porque vamos a ver también que en el iPhone 6 hay un triplexor. Un diplexor se divide una señal de entrada en 2 salidas. Ahí vemos esas resistencias pull up y pull down en bootstrapping. La palabra inglesa bootstrapping es generalmente un término utilizado para describir el arranque o proceso de inicio de cualquier ordenador. En este caso se puede indicar que puede ser las líneas que ayudan a tener un arranque al módulo de Wi-Fi, entonces van a ser muy importantes para nosotros tenerlas presentes. Un diplexor es un pasivo dispositivo que implementa dominio de la frecuencia de multiplexación. 2 puertos, por ejemplo el L y el H, se multiplexan en un tercer puerto, por ejemplo S. Las señales de los puertos L y H ocupan bandas de frecuencia disjuntos. En consecuencia, las señales L y H pueden coexistir en el puerto S sin interferir entre sí. Normalmente la señal en el puerto L ocupará una sola banda de frecuencia baja y la señal del puerto H ocupará una banda de frecuencia más alta. En esta situación el diplexor se compone de un filtro de paso bajo que conecta los puertos L y S y filtro de paso alto que conecta los puertos H y S. Idealmente toda la potencia de la señal en el puerto L se transfiere al puerto S y viceversa. Toda la potencia de la señal del puerto H se transfiere al puerto S y viceversa. Idealmente la separación de las señales es completa. Ninguno de la señal de banda baja se transfiere del puerto al puerto SH. En el mundo real o en la práctica, algo de energía se perderá y alguna potencia de la señal se fuga al puerto equivocado. Teniendo un poco ya ahora sí la teoría entendida, sin embargo ustedes pueden buscar ayuda para comprender mejor teoría en Google, todo lo que tiene que ver con Wi-Fi, radiofrecuencia, diplexores, resistencias pull up, pull down, para que lo puedan entender mejor, porque en sí, si habláramos solo de teoría acá, gastaríamos todo el tiempo del curso hablando solo de componentes y nunca mostrándoles de verdad cómo funcionan y qué voltajes y cómo es que tenemos que reparar. Entonces lo de la teoría es muy bueno que ustedes lo puedan investigar por aparte, sin pagar nada, no hay que pagar nada, todo está en Google, en todas las enciclopedias de Google. Entonces, que se encuentra en Google, nosotros podemos ampliar nuestro conocimiento si queremos conocer a más detalle. Ahora, ya que tenemos esto definido, podemos ver aquí están los 2 conectores de la antena. Este es del iPhone 5S, que en la board tiene escrito 8020 3382A, y esta del 820 3292. Ya yo les había explicado que las board tienen varias versiones, que no cambian en sí muchos componentes, sino a veces algunas pequeñas ubicaciones de algunos de ellos. ¿A dónde está ese número? Está por acá cerca del conector del TOUS, por acá en este lado. Acá alcanzamos a ver algunas cosas, pero no sale toda la lectura completa. Entonces, todo inicia desde ahí, desde la antena. Vamos a hablar del modelo que tenemos acá, sin embargo es igual. Acá se divide la antena o la frecuencia de 2.4 GHz, y a este lado se desprende la de 5 GHz. Esas son, por eso es dual banda. Este IC que vamos a trabajar trabaja con 2 frecuencias, y aquí hay algo que explicar. Este teléfono tiene la facilidad, o los dispositivos que tengan IC módulo de Wi-Fi dual banda pueden conectarse a las 2 con un router que sea también dual banda, que envíe a esas 2 frecuencias. Por lo general la 2.4 GHz es la más compatible con varios dispositivos. La de 5 GHz, en este caso la Headband de Wi-Fi, es menos compatible, por lo tanto no está tan saturada y va a ser una navegación muy rápida, pero tenemos que tener dispositivos que también sean compatibles a esa misma frecuencia. Por lo general toda la mayoría son dispositivos que conectan a 2.4 GHz en Wi-Fi, pero ahorita los nuevos, la mayoría de todos los dispositivos nuevos también están empleando ya las 5 GHz. Entonces todo empieza por la antena, por eso es tan importante la antena. Aquí conecta el Wi-Fi, la antena
Si no hay una buena conexión, nosotros vamos a creer que puede ser el módulo, ya que esto es, aquí hay algo que debemos de entender y es algo muy serio. Por ejemplo, si usted prueba continuidad tierra hasta el punto rojo, tiene continuidad tierra, usted piensa que esto está en corto, usted piensa incluso que puede estar bien, pero la radiofrecuencia viaja de esa manera. Para poder entrar al módulo de Wi-Fi y a entrar a todo esto, tiene que tener una serie de filtros que están ayudando a que pase la frecuencia que se está requiriendo, porque en la antena no es inteligente, la antena recibe toda cuanta onda llega ahí, ondas de radiofrecuencia golpean la antena de GSM, de todo lo que pueda estar a nuestro alrededor, todo lo que emita radiofrecuencia golpea la antena. Por eso hay una serie de filtros con unas normas o configurados ya de fábrica que dejan pasar determinada frecuencia. Es por eso que este es un diplesor, y a diferencia de los duplesores, que era lo que mirábamos antes, el duplesor toma por una sola antena, aquí recibe y divide y envía entonces transmisión y recepción, las divide hacia el módulo. En este caso no, en este caso acá vemos que el diplesor toma la antena, la línea de la antena que viaja por acá, viene acá, llega hasta resistencia de 0 ohmios, llega al diplesor y el diplesor deja pasar por acá la de 2.4 GHz y por acá la de 5. Y algo gigahertz, 5.1 o 5 gigahertz. Aquí entonces es donde se cumple lo que hace el diplesor. Ahora acá hay otro componente, en este caso es un filtro triple. ¿Qué hace? Como la frecuencia que está entrando es de 2.4 gigahertz, entonces en este caso, por eso vemos aquí también una parte de la antena, vemos una antena, un conector de la antena. Este conector de la antena es el que baja abajo al modem. Por acá, por este lado al revés de la OAR hay un conector igual, que es una antena que viene por todo el borde de la OAR, y es porque este triplesor toma la de 2.4 GHz, la envía una al Wi-Fi que la vemos acá entrando, otra sale para el GPS y otra sale para lo que tiene que ver con 2G, con la banda baja de GSM o de señal. Entonces acá empieza todo. Primero, cuando tengamos fallas de Wi-Fi, vamos a ver que esté haciendo buena conexión la antena, que tenga buena conexión. Hay veces se daña el círculo que incrusta acá en este punto y solo hace conexión la parte negativa, y entonces por eso tenemos una pérdida de señal. Tenemos que verificar, muchas veces cuando queremos probar podemos hacer un jumper de acá, cuando tenemos dudas de acá a este punto, aquí a la resistencia pasando al otro lado. Esa resistencia también la podemos jumpear si en llegado caso que tengamos una falla o esté perdida, podemos hacer un jumper. Aquí el diplesor entonces deja pasar. Si el diplesor se dañara y solo dejara pasar la de 5 GHz, entonces se comunicaría solo con modem o con router que manejen esa y no la 2.4. Igual entonces conectaría con algunos dispositivos y con otros no. ¿Cuáles se desconectaría? Pues la banda que esté bien, que esté pasando. Si solo está pasando la 2.4 GHz, entonces solo comunicaría con esa y con esta no. Entonces sería como algo que nos ayudaría a entender qué está pasando. Si ya es que no funciona ninguna, se pudo haber dañado el filtro. Se pueden dañar en algunos casos, ya sea por golpes, ya sea por alguna eventualidad que se presente ahí, de una intensidad de radiofrecuencia que no soportó el diplesor. Entonces ahí podemos ver que podemos desconfiar en él, podemos desconfiar. Ya si por ejemplo yo hago un jumper de aquí a acá, incluso puede navegar, pero se van a generar una serie de errores porque le van a llegar dos frecuencias acá al módulo de Wi-Fi y eso generaría una cantidad de errores. Bueno, eso ya son por medio de software entre el procesador y él, y entonces puede que conecte, se nos desconecte, puede que conecte y no navegue, entonces puede pasar alguna de esas cosas, pero sí me puede estar detectando y esto las redes y yo puedo saber si es el diplesor que está fallando. Bueno, acá ya se dividen las dos señales, las dos bandas, ya sabemos para qué son. Una es de 5 GHz, la otra 2.4 GHz. Aquí le está entrando, son las entradas de la antena al módulo de Wi-Fi. Ya hay una serie acá de líneas que en sí
tienen comunicación de programación entre el procesador y el módulo, son los que determinan pues todo lo que gestiona un módulo de Wi-Fi, que es entonces conectar, dar apertura a puertos, enlazar diferentes dispositivos, tener comunicación con uno y con el otro al mismo tiempo. Por estas antenas están enviando, recibiendo y transmitiendo señal. Entonces, por ejemplo, la línea GPIO o GPIO es una línea que se comunica con el procesador. Son varias líneas, en este caso es la que más abundante tiene, y ahí se los coloqué con un círculo rojo de diferentes colores para que todos los que tienen círculo rojo significa que es la conexión GPIO por donde se comunica. Es un programador del procesador, son líneas de programación por donde se mantiene el funcionamiento normal del módulo de Wi-Fi con el procesador. Por eso vemos que todas por lo general entran al procesador. Aquí vemos varias, tenemos 3 acá, tenemos 2 acá, serían 5, tenemos unas acá que llevan voltaje perdón, traen señales al módem. Ya había explicado por qué, porque resulta que cuando ya queremos darle un punto de acceso Wi-Fi o zona Wi-Fi a nuestro teléfono, entonces se tiene que comunicar con el módem, y por este sector es que mantiene la comunicación con estas 3 líneas. Acá vemos líneas que están con las resistencias pull down y pull up, que ya sabemos para qué son para, por ejemplo, por acá se puede comunicar con el procesador y determinar algunos estados. Recuerden que pues el módulo de Wi-Fi trabaja en un estado alto, un estado totalmente activo y un estado de reposo. ¿Cuál es el estado de reposo? Pues cuando tenemos el teléfono ahí sobre la mesa, no lo estamos tocando ni nada, entonces se produce un estado ahí de reposo en el cual él sigue funcionando a una medida muy baja, sin embargo pues mantiene la comunicación, notificaciones que lleguen. Entonces así funciona esto. Aquí hay unos voltajes importantes. Ya ustedes aprendieron que siempre cuando abrimos el plano esquemático, en la parte de arriba aparecen los voltajes de ese módulo. Yo lo ubico primero. ¿Cómo se llama? Este módulo en el plano se llama el U8-RF, que es un IC de radiofrecuencia. Entonces me va a indicar por dónde le llegan los voltajes. Acá pues este voltaje ya nosotros lo identificamos, es un voltaje similar al de la batería. No es el mismo PP Battery Main o Battery BCC, que es directamente de la línea positiva de batería, sino que es un voltaje similar. Entra al IC y sale administrado por el IC de Power o el PMU. Aquí por ejemplo podemos ver diferentes líneas en el plano, pues nos dice el nombre de cada una. Yo le coloco algunas para que ustedes las puedan conocer. Están las líneas que vienen con voltajes para darles estados, líneas de 1.8 voltios, líneas similar al voltaje de la batería. Tenemos acá unas líneas que salen para ser filtradas y retornan de nuevo al módulo. El módulo también tiene pues tiene administrador de voltaje, maneja, convierte algunos voltajes que necesita internamente, y eso también ayuda. Siempre que nosotros vamos a encontrar que un IC tiene un LDO, tiene un elevador, un convertidor de voltaje, siempre van a necesitar una bobina externa. Por eso aquí vemos una bobina que está cerca siempre al módulo y un condensador filtrando ese voltaje de 4.7 microfaradios. Este módulo es compartido con Wi-Fi y Bluetooth, o sea, si falla Bluetooth también va a fallar Wi-Fi, y si falla uno y el otro no, también se puede haber generado algún error interno. Todos estos puntos que están de negro ya saben que son puntos a tierra, en caso tal de que ustedes lo bajen y entonces no vean algunos pads, crean que se dañó. No, si yo desprendo este pad, este módulo, por lo general se van a volar estas pistas que están con X. ¿Qué significa? No conexión, que no tienen conexión a ningún lado, están solo ahí leves haciendo un contacto. Y cuando yo arranco esto, porque esto como tiene resina, tengo que meter un bisturí por todo el borde, darle calor y ayudarlo a levantar. Siempre se traen estos pads y uno va a creer que dañó la OAR, y no. Si son estos, no ha pasado nada, usted vuelve y solda el módulo nuevo y sigue funcionando sin ningún problema. Entonces vamos a tener presente en este caso, en fallas que tengan que ver, si es la heatband que está fallando, la de 5 GHz, entonces voy a revisar. Si una funciona y la otra no, voy a revisar el último filtro o el último componente que está ayudando a filtrar. En este caso un condensador
no polarizado. ¿Por qué es no polarizado? Porque no está como este, que sí lleva una pista a tierra y la otra colgada al circuito. Esta está en serie entre la línea, queriendo decir que si este falta, aquí no va a haber alta frecuencia o alta banda para comunicarse en esa norma, en ese estándar que maneja de 5 GHz. Entonces, si es al contrario, si funciona la de 5 GHz porque se conecta con otros iPhones similares y todo eso, entonces va a ser que está dañado algún filtro o este triplesor que hay acá. Ahora, o filtro triple. Acá hay una bobina y hay un condensador de 0.2 picofaradios. Siempre que encontramos estos condensadores, siempre están ahí para ayudar a filtrar ya la última entrada de la señal de radiofrecuencia, para que sea lo más estable posible al entrar al módulo de Wi-Fi. Nosotros por lo general, siempre que vemos las resistencias pull down que van conectadas a tierra, o a veces que las pull hat, siempre vamos a ver que son resistencias de alta ohmiaje, por ejemplo de 10 kiloohmios, 100 kiloohmios. Esto se hace para que no afecten nada pues la línea de voltaje que está siendo alimentada. Por ejemplo, ustedes saben que esto alimenta muchos componentes, y pasara directo al aparecer el consumo, entonces, o al irse a un estado diferente, afectaría a otros componentes, y lo que se quiere es que no afecte ningún otro componente y que no hayan tantas líneas para alimentar cada circuito, porque necesitaríamos unos 3, 4 administradores de voltaje. Entonces se envía un voltaje, por ejemplo que ya lo conocemos, para alimentar 10, 8, 7 y 6 dentro de la board, pero después de una resistencia de 10 kiloohmios, en algunos casos, por ejemplo acá que nosotros estamos viendo, de 10 kiloohmios, acá de 10 kiloohmios, acá de 100 kiloohmios, y esto no afecte entonces lo que pasa al otro lado del funcionamiento de la board. Así funciona esto, es muy sencillo y son muy pocas las opciones. Por ejemplo, si hay voltajes en la board, si hay voltajes en el módulo, entonces no, la falla no es por voltaje. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Yo tengo una falla, ¿cómo la voy a enfrentar? Yo primero reviso qué está sucediendo. Si el módulo activa, porque es que a veces activa pero la señal es baja, tengo que acercarme mucho. Yo tengo que revisar antenas, tengo que revisar filtros, tengo que revisar que la línea pase completamente, tengo que revisar entonces el diplesor. Si el problema es que no activa nunca, que aparece ahí activando y nunca activa, entonces voy a revisar los voltajes primero. Voy a mirar, abro el plano o escojo acá el plano, o cuando ya veamos la práctica, pues repasamos el video de la práctica, miramos a dónde están los voltajes para nosotros poder tomar esos voltajes. Bueno, los voltajes están todos completos. Si los voltajes están completos, entonces ya tengo que revisar que el módulo está fallando. Ya examino. Por lo general nunca va a fallar porque se mojó el teléfono. ¿Por qué? Eso es lo bueno de este caso, porque está recubierto una resina que le protege todo su interior. La humedad y el agua no va a penetrar y nunca vamos a tener una falla por humedad en un módulo de Wi-Fi. Casi siempre es por un golpe o porque falló algún sistema de protección y se quemó alguna línea, alguna conexión con el procesador. Entonces, si fue por un golpe, yo puedo resoldarlo para ver si internamente hace otra vez contacto con los pads. Si lo resoldo, cuando yo digo resoldar, es aplicar una temperatura sobre él aproximadamente 280 grados por unos 3 minutos, de 280 a 300 grados. Si resoldo y funcionó, pero a los días volví falló, ya sé que es algún pad, algún valve interno no está ya mal soldado, ya no quiere volver a tomar soldadura. Ahí tengo que levantarlo, hacerle revaling. Revaling, ¿qué es? En el canal de YouTube lo tengo. Los que han estado en los cursos anteriormente también saben ya que es un revaling. Agarrar IC con una malla que viene con la medida de cada uno de los puntos, aplicar estaño líquido y hacer todo el procedimiento. Sin embargo, eso lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Ya entonces le hice el revaling, lo volví a soldar, pero no funciona. Ya sé que lo tengo que cambiar. En caso tal que puede llegar el caso, y son las líneas que nosotros tenemos que aprender. Tenemos desmontado el IC.
lo desmontamos. Con el Mayan Tester yo puedo probar rapidito qué líneas, las que no tienen conexión no van a pitar. Entonces, como ustedes no lo tienen y muy probablemente ya no se consigue ese aparatico, ya les he enseñado trucos, cositas que los pueden ayudar con el multímetro a saber si una línea está teniendo respuesta. Yo puedo mirar si colocándolo en la escala de Dios hay respuesta en los puntos, o mido en la escala de medición de ohmiaje. Alguna respuesta tiene que aparecer ahí y eso me ayuda a saber si tiene conexión. Cuando no tiene conexión, entonces ahí no va a aparecer ninguna lectura. Entonces, a veces puede llegar el caso que probemos y ninguna de las que les estoy mostrando de colores tiene que tener continuidad a tierra. Es otra medición que hago muy rápida, porque así, si esta línea tuviera continuidad a tierra, quiere decir que en algún punto de acá se unió a tierra debajo este IC. Si es esta que está a tierra, quiere decir que este condensador muy probablemente está en corto. Y si eso está así cambie 10 módulos de Wi-Fi, nunca me va a solucionar el problema, porque es un corto interno que hay. No es la falla el módulo, sino ya una línea. Entonces, yo voy a poder saber cada una de estas líneas. Esta no puede tener continuidad a tierra, esta tampoco. Tiene que tener una respuesta, alguna respuesta en la escala de ohmiaje o de Dios. Algún número me tiene que aparecer. Como ya les he explicado, las de continuidad a tierra solo son estas. Van a haber líneas de señales de encendido, líneas de prueba. Todas estas líneas son de test. Aquí debe aparecer alguna actividad que vamos a conocer más adelante en la práctica. Ya el del iPhone 6 es también un módulo de Wi-Fi, acá lo vemos. Tiene el mismo mecanismo, una línea de voltaje importante, VCC Main. Tiene las mismas dos entradas, tiene una entrada de hit band y una de low band, banda baja y banda alta, 2.4 GHz, 5.5 GHz. Acá tiene un filtro pasabanda. ¿Qué es esto? Pues que este filtro va a dejar pasar la frecuencia a la cual necesita. Ya sabemos cuál es. Tiene que dejar pasar una banda, una frecuencia de 5 GHz aproximadamente. En este caso, si tiene una antena destinada solo para la banda alta, aquí la vemos, empieza el recorrido desde acá, hace contacto a este punto por el otro lado de la bobara, pasa de la resistencia al conector de la antena, del conector de la antena llega aquí al otro conector, porque aquí va un componente, una antenita que conecta acá a estos dos contactos y los trae a este lado de la bobara. De ahí del flex pasa aquí a este punto y ahí sí llega a una resistencia de 0 ohmios, pasa al filtro y del filtro por último a otra resistencia de 0 ohmios, ayudando pues ahí a frenar, porque son pues resistencias que en el plano esquemático nos aparece su función. Aquí entonces está el filtro triple. ¿Qué es el filtro triple de radiofrecuencia? Ahí podemos ver que en el plano nos indica que está relacionado con cel, GPS y Wi-Fi. ¿Qué es eso? Pues la antena de señal para el GSM o para la 2G, está la del GPS y está la de Wi-Fi. ¿Qué hace? Pues con una sola antena que está recibiendo, entonces deja pasar la señal del GPS, que tiene su determinada frecuencia, lo vamos a ver cuando estemos estudiando el GPS. Deja pasar la antena de 2G, la frecuencia que maneja en 2G, de 900, de 800, bueno, eso también lo vamos a ver, de 1900, ahí lo vamos a ver cuando estemos mirando qué frecuencia dejó pasar. Y la que nos interesa en este momento en esta clase, que por la línea 14 de este filtro triple de radiofrecuencia dejó pasar 2.4 GHz aquí a este contacto. Están las líneas PCM, también es una línea que tiene comunicación con el procesador. Ya ahí ven que son líneas que tienen un aro verde claro, aquí lo vemos a cada punto donde conecta, para que ustedes tengan idea qué componente hace contacto. Más que todo, tiene también aquí una bobina filtrando ¿qué? Filtrando un voltaje que sale de ahí, que necesita internamente, puede ser un LDO, puede ser un elevador de voltaje, un voltaje alto que se maneja por esa línea. Lo veremos en la práctica qué voltaje es. Está la línea de voltaje importante PCC Main, es un voltaje alto que llega para poder funcionar. Vemos acá una cantidad de componentes que viajan hacia cada uno de los diferentes
puntos, cada uno pues les coloqué un color para que ustedes sepan. Aquí hay unos puntos de prueba también, como en el iPhone 5S les enseñé. En este caso pues están tapaditos, pero también hay una serie de puntos de prueba. Aquí está el mismo modem teniendo conexión con 2 puntos. ¿Para qué es? Ya ustedes saben, para utilizar los datos de la SIM card de nuestro operador y transmitirlos por el modo de Wi-Fi. Vemos voltajes importantes del PP1V8 alimentando una resistencia acá que tiene el círculo amarillo por dentro verde, a donde hace contacto. Entonces me trae aquí, vamos a ver a dónde me trae acá este punto. Aquí está siendo alimentado por esa línea. Están dándole un estado alto a esa línea. En ese caso, aquí podemos analizar también una serie de componentes que están acá alrededor, voltajes que ya conocemos, 1V8 SDRAM, ya sabemos, hay un WLAN registro on que muestra la actividad que está funcionando en ese momento. Por ese lado envía una comunicación de conexión hacia el procesador, las diferentes componentes. Aquí vemos el IC Oscar, un sensor que también tiene 2 líneas ahí conectadas a él. Ya veremos cuando estemos mirando el sensor, este IC Oscar, a ver qué función tiene cada una de esas líneas. El PMU, el IC Power, el administrador de voltaje principal, le está enviando varios voltajes hacia el módulo. Lo cual también es muy importante. En caso tal de que todo esté perfecto, el módulo lo podamos interpretar que está bien, pero no funciona, puede ser que algún voltaje de estos no le está llegando. Vamos a tener una cantidad de puntos de prueba. En el iPhone 6 también tenemos acá 1, 4, 6 puntos, 7, 8 puntos de prueba y 10 con estos dos que están debajo del lector de la SIM card. Pues por lo general no vamos a estar bajando eso, solo cuando tengamos casos extremos de teléfonos que no enciendan podemos determinar qué está pasando ahí. El iPhone 6 Plus de igual manera tiene el mismo módulo, tiene en este caso un diplexor. El 6 Plus pasó casi igual al 5S de nuevo, tiene un diplexor principal con una sola antena. ¿Qué hace? Ya sabemos, deja pasar por un lado las 5 GHz, está acá un filtro ayudando a que pase lo más estable esa señal, para darle una mejor estabilidad, porque siempre todas las señales de radiofrecuencia que llegan acá pues son desestabilizadas y siempre van a necesitar una serie de filtros que ayuden a que eso llegue lo mejor estable hacia el módulo de Wi-Fi. Acá entonces podemos ver que deja pasar la 2.4 GHz. Hay una completa configuración. Acá también están 2 líneas sueltas que después las vamos a ver para qué son. Ya sabemos que una es para lo que tiene que ver con las llamadas y otro con el GPS. Todos 2 son diplexores. Este y este deja pasar entonces por el medio un filtro en serie. Si está dañado, no va a haber conexión a Wi-Fi en la antena, o va a ser una señal muy débil, demasiado débil, que nos va a tocar estar encima del módem para poderlo hacer funcionar. Eso también me indica cuando estamos cerca al módem, casi sobre él, y si funciona al menos débil, algún filtro está dañado y la potencia de la señal solo está golpeando a incluso la resistencia, o a veces ni siquiera eso llega a suceder. Entonces, para tenerlo claro, las mismas líneas de voltaje, las mismas líneas de voltaje acá, el PP1V8 SDRAM, voltajes que están alimentando varios componentes. Vamos a tener mucho cuidado con los valores de los componentes, porque una resistencia de 10K acá está. Entonces nosotros tenemos mucho material para poder comprobar en una falla que tengamos de Wi-Fi. Estas resistencias de 0 ohmios son muy importantes, porque si una de ellas falla, queda deshabilitada una configuración del GPIO con el procesador. Aquí vemos de nuevo el módulo Oscar, el módulo de sensor. El PMU es igual al iPhone 6, vemos los puntos de prueba, vemos el modem y vemos la cantidad. Casi que la mayoría de líneas vienen al procesador, cada una de ellas le indica en qué punto hace contacto y el plano nos indica cómo se llama cada una de ellas. Aquí hay unas líneas que son estas amarillas,
que son la PSIe. Es un bus de serie también que tiene comunicación en módulos de radiofrecuencia, en este caso el módulo de Wi-Fi con el procesador, y podemos ver que todas las 6 llegan acá, pero están siendo acá ayudadas por unos condensadores. Esos condensadores acá están también, son de 0.1 microfaradio todos estos condensadores están cumpliendo la misma función que cuando miramos la clase de TOUS entre el SAGE y el Cumulus. Están permitiendo entonces que pasen ya filtradas, evitando cualquier interferencia que se pueda generar en el desplazamiento de la línea hacia el procesador, porque siempre se usa el módulo de Wi-Fi. Si usted mira siempre los módulos de Wi-Fi, de Bluetooth, de GPS en algunos casos, están cerca a la antena. Esto es para poder aprovechar al máximo y evitar cualquier otra interferencia de ruido que se pueda presentar. Entonces de aquí ya se tiene que desplazar a los diferentes componentes, en este caso esas líneas que son muy susceptibles a interferencia, entonces necesitan llegar aquí lo mejor filtradas hacia el procesador. Así de sencillo es la teoría y el plano acerca de cómo funciona, de cómo es todo el comportamiento. Y ahora sí vamos entonces a ver cómo se activa y qué comportamientos tienen que aparecer, que nos ayudarán mucho en el momento de revisar una falla. Vamos a iniciar a hacer las revisiones en esta board de iPhone 6 Plus. Ya aquí cuando yo tengo una falla de Wi-Fi, y ahora sí me toca desensamblar todo, empezar a analizar para ver qué es lo que está ocasionando la falla de Wi-Fi. Primero que todo vamos a mirar, ya sabemos la antena, entonces si tenemos la board, la batería y el display, con eso nos bastará para probar. Ya sabemos que cómo lo encendemos con la clase de botón. Sabemos que la que da encendido es esta primera acá, y cualquier punto que sea negativo atierra en el mismo conector. Entonces de la primera aquí a este otro punto yo puedo tocar y me lo tiene que desactivar. Ahí me lo desactivo ya. Y para encenderlo pues lo voy a tener sostenido ahí un rato. Ya sabemos, la primera, cualquier punto que sea negativo, este es tierra y este es el positivo de encender, ahí es donde lo voy a sostener. Ahora, como los voltajes los tengo que analizar es por el revés de la board, es lo que vamos a tener que, por eso lo tenemos que tener así desensamblado. Ahora acá por ejemplo miramos, aquí hay un voltaje importante que siempre tiene que llegar. Aquí lo voy a tomar con este voltímetro para que lo puedan ver un poco más visible los números. Una pinza va a tierra, como si estuviera usando el multímetro igual, pero entonces me deja aquí la libertad de tener las manos acá, una mano libre. Aquí por ejemplo en este condensador es el voltaje VCC main o VCC, aquí lo vemos, es un voltaje similar al de la batería. Ese voltaje está activado o desactivado el Wi-Fi. Vamos a desactivarlo y ese voltaje tiene que estar constante ahí para recibir la orden de encendido. Ese es el voltaje que a veces en algunos planos que buscamos en internet le hacen jumper. Si ese voltaje no está ahí, yo ya sé que ese voltaje hace conexión en otros componentes. Solamente traigo un jumper desde esa línea hasta este lado del condensador para que el voltaje esté acá presente y pueda activarse. Si ese voltaje no está, nunca va a encender el módulo de Wi-Fi. Ahora observen ustedes, esta es la antena del Wi-Fi, esta que observamos acá, esta es la antena del Wi-Fi. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es revisar esa antena, porque esa antena tiene dos conectores acá. Ya sabemos que una, pues en este caso está cumpliendo lo que tiene que ver con el Wi-Fi. Y acá podemos ver que acá es donde hace conexión, donde nos mostraba el plano. Aquí es donde nos mostraba el plano que hace ya conexión. Aquí por ejemplo la resistencia no la tiene en este caso. Y esto puede hacer que haya una pérdida ahí de recepción de la señal de radiofrecuencia. Entonces lo que vamos a hacer es que ahí voy a practicar un jumper. Esa resistencia me cayó porque cuando estaba tomando la foto a la hora estuve limpiando ahí. Bueno, ahí vemos entonces, ahí está la resistencia que nosotros le estábamos hablando, ahí está. Esta por un lado recibe la señal de radiofrecuencia que está en la antena. La antena
de radiofrecuencia es esta, ya se la voy a mostrar, del Wi-Fi. Esta es la antena del Wi-Fi, esta que está acá. Hace contacto aquí en esta parte de la UAR y empieza a viajar todo lo que tiene que ver con la radiofrecuencia de 2.4 a 5 GHz. Yo uso esta técnica, agarro un papel y una cinta transparente, la coloco de tal forma que el pegante me quede hacia afuera y me queda para ir acomodando cada uno de los tornillos. Aprovecho aquí que hice esto. Aquí yo ya sé el orden de cada uno de los tornillos cuando ya empiece a armar otra vez la UAR. Si no tengo el tablerito que viene original para cada teléfono. Hay un tablerito de estos que viene original para cada teléfono. Esto es de iPhone 4 y me indica dónde colocar cada tornillo para yo no tener problemas después de la ubicación de cada uno de ellos. Continuamos. Entonces acá podemos ver, acá se nos bloqueó, vamos a desbloquearlo de nuevo. Listo. Podemos también, si estamos haciendo estas pruebas, configurarlo para que se demore en apagar la pantalla y no tener que estar haciendo esto cada momento. Entonces vamos aquí. Recuerde que esto para encender hay que tenerlo varios segundos ahí. Vamos a ver aquí la parte negativa y la parte del botón de power. Vamos a ver si ya nos encendió. Ahí ya nos encendió. Ya con cuidado vamos a volver a girarla. Listo, ya la tenemos ahí. Que quiero mostrarles lo que sucede. Aquí en este caso no tiene la antena. Como tengo el módem dentro acá mismo del local donde estoy haciendo la prueba, está solo a 6 metros y es muy potente porque a 100 o a 150 metros todavía está enviando la señal. Entonces por eso es que la podemos observar todavía. Sin embargo, entonces mire acá lo que sucede cuando empiezo y activo el Wi-Fi. Me detecta un televisor que tengo conectado en Wi-Fi y me detecta la línea de Movistar. La detecta completamente. Aquí detecta completamente la línea de Wi-Fi. Ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, la del módem que tengo acá, ahí está, y la del televisor tiene dos líneas. Cuando yo desconecto la antena, lo que va a suceder cuando una de ellas esté suelta, que es la que tiene que ver con la 2.4 GHz. Ahorita que él actualice el estado de la señal, ustedes van a ver lo que va a suceder. Ahora se está demorando en encontrarlas. No encontró ninguna red, solamente porque estaba desconectado este punto. Entonces mire lo importante de esto. Aunque usted mida continuidad tierra, todo eso tiene continuidad tierra y usted cree que eso entonces no es tan importante, no es tan influyente en la parte de señal. Aquí apareció la de Movistar, ahora no apareció la del televisor y apareció esta solo con 2 rayas. Y eso porque tengo el módem acá muy cerca, lo tengo muy cerca, si no sería muy débil, inclusive no lo podría recibir. Acá es donde tengo yo la antena. Si ustedes miran, voy a explicarle porque hay algo que ustedes se pueden confundir y piensan que como todo esto está a tierra, entonces o está en corto o algunos condensadores van a estar a tierra. Entonces coloco el multímetro en la escala de medición de continuidad, coloco una pinza a tierra, pruebo la antena. Afuera de tener continuidad tierra, ahí vemos, y la parte de adentro también tiene continuidad tierra. Entonces usted dirá, no, esto está mal o esto lo puede hacer confundir, porque todos los 2 puntos están conectados a tierra, pero esta línea, esta sí está directamente a tierra, pero la de adentro está debidamente conectada a tierra. ¿A dónde se conecta a tierra? Cuando empieza a llegar aquí a los filtros, inclusive desde este punto que arranca. Entonces acá hay otra prueba, miren esto, estas dos tienen continuidad y estas, si le medimos continuidad, la de afuera tiene continuidad
y esta no tiene continuidad a tierra. Aquí es donde empieza a jugar, acá es donde entra la señal de la antena, llega acá a esta resistencia, pasa acá, llega a este punto, pasa al otro, aquí al punto de adentro de la resistencia, pasa al punto de adentro, no al de acá, pero cuando ya se conecta la antena se une a la masa de la OAR. Aquí ahora sí todo tiene continuidad, y si probamos acá en el filtro, entonces mire, todo esto tiene continuidad por todo lado a tierra hasta llegar al módulo de Wi-Fi. Esto se debe a que así funciona lo que tiene que ver con la radiofrecuencia. Recordemos que no son datos ni nada, sino es radiofrecuencia que estaba viajando, no son señales digitales, sino que es una radiofrecuencia que está viajando hacia el módem. Por eso, aunque quitemos todo esto va a tener continuidad a tierra acá, y usted va a creer que eso es normal, pero no es normal. Si no tiene cada uno de los componentes, esa línea no va a enviar la radiofrecuencia hacia el módulo de Wi-Fi, queriendo decir que si quito todas esas resistencias, inclusive en algunas partes todavía va a tener continuidad a tierra, y no quiere decir que esté bien porque tenga continuidad toda tierra, sino que necesita cada uno de los filtros y líneas que pasen directamente. Ahora, por ejemplo, solamente desconectando esa línea, solamente desconectándola, ya hubo una pérdida importante de la señal. Por eso todo lo que tenga que ver con debilidad de señal y todo eso tiene que ver con la antena y tiene que ver con las líneas que están administrando, los filtros, los condensadores y las resistencias que están ahí. Apenas la conecté y vemos que ahí sí apareció toda la señal de Movistar, del modem Movistar, y toda la señal la señal del televisor que tengo acá conectado a Wi-Fi. En este caso, cuando desconecto las 5 GHz, acá la tengo desconectada, no pasa nada, sigue funcionando todo, aquí ya por la debilidad. Pero entonces, por ejemplo, tengo la de 5 GHz desconectada, y la señal del modem de Movistar está conectado a toda la intensidad que puede tener, y también aparece la del televisor, porque si hubieran dispositivos que se estén comunicando directamente con la de 5 Hz o enlazado, ahí sí fallaría en este caso la señal, porque este iPhone 5.6 de la 5 GHz pasa directamente al filtro, en cambio la otra pasa al triple filtro. Entonces ahí podemos ver la diferencia, que en este caso no vacila la señal. Por ejemplo, tengo solo desconectada la 5 GHz y la de Movistar permanece intacta sin ningún problema. Ya aquí, pues hacer esta prueba así va a variar, porque como lo tenemos sin antena, entonces sería bueno tener la antena para poder examinar correctamente cada uno de su funcionamiento. Ahora, eso es simplemente explicándole la introducción de la parte de la antena. Todo tiene que pasar acá. Con el osciloscopio no vamos a poder medir, el osciloscopio solo mide frecuencias hasta 100 MHz, ya radiofrecuencias como esta que es de 2.4 GHz y de 5 GHz, ya toca con un frecuenciómetro que ya puede medir la intensidad de la señal que está llegando a cada uno de los componentes. Pues entonces por eso nos toca revisar cada uno de los filtros. En algunos casos cuando desconfiamos de algún filtro, yo hago un jumper de acá hasta el punto de la antena, esto para saber si algún filtro está fallando. Al punto positivo de la antena, hasta aquí está el último punto, hago un jumper, y si me funciona, ya sé que el filtro está fallando y debo de conseguirlo. Inclusive a veces funciona así, pero no va a ser igual de estable o cuando tenía su componente original. Entonces eso lo vamos a tener muy claro. Ahora hay una serie de voltajes que tienen que aparecer. Son una cantidad de voltajes que se mueven en cuanto a lo que tiene que ver con el Wi-Fi, y vamos a ver cuáles son. Aquí está el voltaje de 1.8 SDRAM que llega aquí a esta resistencia. Según el plano no lo indica, ahí lo podemos ver, 1.78, aproximadamente 1.8. Al otro lado entonces está el voltaje 1.8 de Wi-Fi,
que ese es el voltaje que pasa después de esa línea. Ahí también pasa, si ese voltaje llegara aquí y no pasara, yo ya tengo que saber que la resistencia está dañada o no está haciendo buena conexión ahí. Ese es el voltaje 1.8. El voltaje, ya sabemos que el voltaje más alto es este que está acá, que es el de 4.1 volt. Dependiendo del voltaje que haya en la batería, debe aparecer ese voltaje ahí. Aquí podemos observar las líneas GPIO o GPIO, que tienen un voltaje a ambos lados de aproximadamente 1.8 voltios. Si usted analiza, aquí está en este lado, toca tocar bien, 1.8, a este lado también 1.8, esta acá que también pertenece a esa misma bus, 1.8, este que está acá, el tercero entonces pertenece a la línea PCIe, que también por un lado tiene ese voltaje 1.8. El otro que sigue entonces es la línea SDRAM con el voltaje 1.8 y alimenta los otros componentes que están ahí con el voltaje similar. Ahí vemos acá entonces otra vez el mismo. Esos voltajes deben de estar por este lado y me indica que hay una actividad entre el procesador y el módulo de Wi-Fi. Aquí vemos el voltaje que está en la... Levantamos aquí un poquito esta cinta que trae de protector, el blindaje, y ahí vemos que a este lado hay un voltaje 1.2 de 1.02, al otro lado el condensador también. En la bobina hay 1.2, 1.02 y el otro lado es 1 voltio aproximadamente. Ese voltaje también es importante en el momento del funcionamiento. Aquí vemos que cuando se activó el Wi-Fi, entonces subió a casi 1.3, 1.2, que me indica ahí una orden de encendido. Ustedes pueden ver un voltio y apenas lo activamos sube a 1.3, dando una actividad dentro del IC de Wi-Fi. Muchachos, quiero enseñarles entonces qué pasa cuando la línea de la bobina y del condensador que está ahí no polarizado con un voltaje 1 voltio, y que cuando lo activamos tiene 1.3, se eleva un poquito, nos indica una diferencia en la activación del Wi-Fi. Entonces mire lo que sucede cuando yo activo ahora y esa línea está fallando. Si ustedes pueden ver, selecciona el modo pero no deja activar el Wi-Fi, no me despliega el menú. Y ahora si tenemos una falla de estos, porque estén pendientes, ahora que yo vuelva y quite el corto, esa falla se puede presentar por varias cosas: porque hay un corto en la línea, porque el voltaje no está, porque está en corto el condensador, porque haya algo que esté sucediendo en esa línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, si puede haber humedad, en algún determinado caso se puede presentar un corto ahí y el teléfono fallar por el módulo de Wi-Fi, donde haya sulfato acá uniendo estos condensadores a tierra con la bobina que está ahí. Ahora retire el corto y van a ver que no va a pasar nada, que sigue el problema. Esto se debe a que creó un registro, el módulo de Wi-Fi creó un registro, y ahora así desactivemos, entremos en ahorro de energía, así vuelve y encienda el teléfono, no va a activar Wi-Fi. Ahora quedó una serie de errores. Esto es lo bueno de lo del módulo de Wi-Fi, porque mire que creó una serie de errores que ahora ni siquiera está entrando ni a Wi-Fi ni a Bluetooth. Se bloqueó todo lo que tiene que ver acá con la selección de menús, pero sí está activo lo que tiene que ver con esta tecla. Esta tecla es importante desactivarla porque me está indicando que ella sí está funcionando, pero que por ejemplo cuando activo un menú de acá no quiere salir.
quedó en el último punto que nosotros queríamos seleccionar. Y ahora lo que tengo que hacer es un reinicio. Tengo que oprimir la tecla de menú y la tecla de power para que se pueda reiniciar el teléfono. Si no, no me va a dejar activar de nuevo el Wi-Fi, así ya no haya ningún corto en ese caso. Ahora que ya lo reinicié, ahora sí me activa la red Wi-Fi. Hay dos métodos. Bueno, uno sería desconectar la batería, esperar unos minutos hasta que otra vez cuando lo conectemos encienda, y si no, entonces oprimiendo la tecla Home, teniendo la sostenida y el botón de power al mismo tiempo, entonces se nos debería reiniciar. Ahora sí lo vemos. Lo que quiero es explicarles, enseñarles lo que va a suceder en cada caso, porque eso no va a representar ninguna solución usted hacer un corto, y tampoco recomiendo que lo estén haciendo en sus locales, porque van a correr con el riesgo de poder dañar algún componente importante. Esto lo hago solo para instruirlos a ustedes y poderles mostrar qué pasará en cada uno de los casos. Ya sabemos, si tenemos una falla en esa bobina, en ese condensador o en esa línea, nunca nos va aquí a aparecer el menú de las señales que están disponibles para nosotros podernos conectar. No falta decir que si el voltaje de el VCC Main está bloqueado, está en corto, el teléfono no va a encender. Si el módulo de Wi-Fi quedó en corto y tienen cortos a línea, nunca nos va a encender el teléfono, así cambiemos el IC de power y cambiemos una cantidad de cosas. En este caso no lo voy a poner a tierra porque el teléfono se apagará. Solamente voy a tocar ahí este cablecito a tierra y van a ver lo que sucede. Ustedes ven cómo el corto produjo humo en ese cablecito, como es tan delgado, inclusive lo partió, solamente para poderles explicar a ustedes lo que sucede en estos casos. Si ese voltaje está bloqueado, no hay otra duda, el teléfono nunca va a encender, ni siquiera vamos a poder revisar el Wi-Fi porque el teléfono no va a encender cuando este voltaje importante está bloqueado, ya sea porque el módulo quedó en corto. Entonces tendría yo que analizar esas situaciones. Cuando el bus de datos PSIe, que es un bus de datos de alta velocidad que se comunica el módulo de Wi-Fi con el procesador, y está en corto esa línea, ojo, está en corto, no tiene comunicación, algún condensador de los que tiene en su línea no tiene los valores especificados. En este caso, para ese que estamos tocando acá, el tercero, acá la línea tercera es de 100 picofaradios. Entonces mire lo que sucede, muchachos. Cuando vamos a activar el Wi-Fi, no deja seleccionar, aparece acá, pero no nos deja seleccionar nada, ni para activarlo ni para desactivarlo, como en el caso anterior que sí nos mostraba al menos algo para nosotros poder activar y desactivar. Ahí pueden ver el icono acá, no activa ni desactiva. Y eso se debe a esa línea de comunicación de alta velocidad. Es un bus de datos PSIe. Aquí vemos el Bluetooth tampoco activa, se queda pensando y no activa cuando esa línea está dañada. Cuando el voltaje PPV-SRAM, que hace contacto aquí a una resistencia y alimenta a varios componentes, entre ellos la línea 22, una resistencia y dos condensadores, esa línea por un lado se llama PPV-SRAM y por el otro lado entonces la PPV-LAN BDD-IO1V8. Cambia de nombre apenas atraviesa la resistencia. Ese voltaje, entonces ustedes van a ver que es un voltaje bastante peligroso dentro de la board, en el sentido de que cuando tengamos un corto, porque cuando ese voltaje está a tierra o algún componente está a tierra, el teléfono se apaga. En este caso se reinició, pero cuando está constante el corto, entonces ¿qué pasa? Ese voltaje nunca me va a dejar encender el teléfono. Entonces, a medida que vamos avanzando en las clases, también vamos resumiendo lo que puede llegar a suceder cuando un teléfono iPhone no encienda, muchos voltajes que puedan estar bloqueados después. Aquí puede que no encontremos un corto en la resistencia o en las líneas y no en los componentes que están siendo alimentados. Eso puede hacer que la línea
queden corto en los componentes, digamos el IC de Wi-Fi, si está en corto, pone en corto esa misma línea de voltaje y no dejará encender el teléfono, porque esa misma línea SDRAN alimenta muchos componentes. Algo que quiero aprovechar aquí antes que se me pase, pues para eso también va a quedar el grupo de Facebook privado para todos los compañeros del curso, porque vamos a ir compartiendo experiencias y todas estas cosas. Cuando ustedes tengan un teléfono que llegue porque no responde el touch, así lo bloqueemos, lo desbloqueemos, no responda, nosotros lo primero que podemos hacer, que me han llegado varios, eso se debe a algunos errores de algunas aplicaciones, de registros erróneos que quedan cuando se abren o se borran algunas aplicaciones. Entonces, oprimiendo la tecla de menú, la tecla Home y la de encendido de Power, reiniciamos forzadamente el teléfono, lo volvemos a encender y ya funciona otra vez el touch, como para que lo tengan en cuenta y no se me vaya a ir sin decírselo. Ahora vamos a seguir analizando los voltajes de la OAR. Aquí vamos a tomar registro a dos puntos de la OAR, una que es la que activa el Wi-Fi y la otra la que activa el Bluetooth. A la arriba la del Bluetooth y la acá abajo la del Wi-Fi. Como son puntos de prueba que están recubiertos como los he raspado, así como voy a raspar, digamos solo trato de raspar con una agujita. En este caso uso estas que traen las jeringas, me sirven mucho. Raspo ahí. Bueno, ya la tengo raspada, aplico flux orgánico. Nosotros trabajamos mucho con flux orgánico, este flux líquido, para que nos ayude a soldar bien la línea que queremos. Entonces aplico ahí un poquito y ahora estaño, trato de estañar la pista. La voy a tratar de estañar acá, que me agarre un poquito de estaño para soldar el cablecito. Ahí ya agarró. Esta también va aquí a agarrar, ya agarró también. Ahora lo que soldo son dos cablecitos ahí que me van a ayudar. Así es como les he explicado cada uno de los voltajes aquí, para que ustedes puedan saber, porque acá por ejemplo está el conector. Igual necesito el touch para poderlo activar, entonces igual así sepa ahí el punto. Si no tengo soldado un cablecito, no voy a poder tomar los cables. Los saco de acá, ya saben, de un manos libres, de los auriculares que tenemos, por donde escuchamos el audio externo. Entonces así voy pudiendo determinar cada una de las líneas. Aquí vamos a soldar la otra línea. Si ustedes algún día me quieren preguntar a qué temperatura uso siempre el cautín, yo no me pongo a graduar nunca el cautín, siempre lo mantengo a la máxima temperatura. En este caso 475, 480, dependiendo, a veces puede alcanzar a llegar hasta 490. Ahora sí que tengo estas líneas ahí, vamos a mirar qué pasa cuando activamos y desactivamos el Bluetooth y el Wi-Fi. Ya el voltaje de registro de Bluetooth y de Wi-Fi, estos dos voltajes acá los vemos, son constantes apenas está encendiendo el teléfono, porque esos voltajes tienen que ver con un voltaje que envía el IC de Power. Ese voltaje está constante desde el IC de Power para el funcionamiento, ya sea tanto del Bluetooth como del Wi-Fi, y ya entonces el módulo de Wi-Fi determina tomar esos voltajes en determinado momento al que se activa o no se activa el módulo. Si alguno de los dos voltajes en caso tal se llegaran a bloquear, por ejemplo que se perdieran, aquí lo estoy perdiendo voluntariamente, no activaría el Wi-Fi ni el Bluetooth, no lo activaría en ningún momento. El Wi-Fi y el Bluetooth no se activarían, dependiendo si es el voltaje que está enviando hacia el Bluetooth o hacia el Wi-Fi, y nos generaría un error en el sistema. Hay una línea de sincronización de reloj que trae que le envía el IC de Power al módulo de Wi-Fi para conectarse con él. Lo tiene el 5S, el 6 y el 6 Plus. En el plano nos indica cuál es. En este caso he soldado un cablecito al punto de test, está por debajo, para poder hacer esto. La otra línea, bueno, para hacer esta prueba se necesita el osciloscopio. Esto ya trabaja, ese oscilador trabaja una frecuencia de 32 kHz, que el mismo plano nos indica. Entonces ahí podemos analizar que conectando una línea tierra en la OAR y la otra a la línea de reloj donde nos indica el plano,
teniendo el oscilador es muy fácil. Yo aquí apenas estoy aprendiendo a manejarlo, entonces le damos automático y él mismo nos determina y nos da la información de esa onda, de esa frecuencia que está ahí de 32 kHz, 32.77 kHz, un periodo de 30 microsegundos con una subida entre 200 nanosegundos y una bajada en 200 nanosegundos. Entonces ahí vemos que una onda cuadrada, la cual entonces nos permite poder saber que el oscilador está trabajando a la frecuencia que es. Si no trabaja esa frecuencia, no va a haber una coordinación de datos entre el procesador, entre el módulo, y tampoco se van a comunicar en los tiempos en los cuales hay que enviarle voltajes entre el IC y el módulo de Wi-Fi. Entonces, por eso es importante, aquí voy a tratar de mostrarles a dónde fue que lo conecté, porque el plano les indica y lo que les expliqué les indica todo a dónde va. Aquí este punto acá es el punto donde está la sincronización del reloj. Esta otra línea es una línea UART de comunicación también con el procesador. Ahí tiene que haber 1.8 voltios para saber si hay una comunicación entre el procesador, y tiene una comunicación con el procesador en la línea H32. Entonces mire, para tomar un voltaje y saber si está enlazada con el procesador, nosotros podemos tomar ahí el voltaje, raspamos un poquito la línea y nos debe aparecer un voltaje, ahí lo vemos, 1.8 voltios, estando el teléfono encendido en este caso. Y la sincronización del reloj, en este caso, como esto es para el módulo de Wi-Fi, entonces aparece cuando yo ya le dé al botón de power al teléfono, cuando lo tenga encendido. De resto no va a aparecer. Ahí mismo apenas le di power al teléfono, apareció a enviar señal, el oscilador, o a enviarle la frecuencia de reloj con la que van a trabajar. Vamos a conocer después en la etapa de encendido el otro oscilador que tiene que ver con el encendido, que ese sí apenas conectamos la batería tiene que empezar a enviar una señal. En este caso no quiere decir que está dañado, está bien. Se activa después de que yo enciendo el teléfono y algunos voltajes alimentan otros componentes. Así de fácil entonces es poder diagnosticar, poder tener claro cada uno de los componentes. Esto se repite, esta misma medición que acabamos de hacer con este 6 se repite en el 5, solamente nos vamos a guiar con el plano en cada una de las reparaciones. Por ejemplo, no hay tampoco necesidad de que yo solde el cable solo para saber si está enviando el reloj. Yo puedo hacer esto, yo puedo raspar la pistica, conectar lo que el oscilador va a tierra, cualquier parte a tierra, y voy a tocar ahí donde va el punto de reloj, y ahí me indica si está enviando o no está enviando la señal el oscilador. En este caso pues esta señal se la provee el IC Power según el plano. Esta línea es una entrada, según lo que nos especifica, es una entrada al módulo, quiere decir que está saliendo desde el IC Power quien la está enviando. Así podemos analizar entonces la sincronización de reloj que está generando y con la cual ellos se van a comunicar con los datos, los voltajes y todo lo que requiera una sincronización. Así entonces, muchachos, tenemos presente esto para revisar también el iPhone 5. No hay que temer nada, solamente nos vamos a guiar por cada uno de los del plano que nos indica cuáles son las líneas de voltaje, cuáles son las líneas que tienen que ver con la información, cuáles son las líneas que tienen que ver con la sincronización de reloj, y en este caso así lo podemos ver. Por ejemplo, esa señal que se produjo es de 32 kHz. Entonces tenemos que tener un osciloscopio que esté entre ese rango para que nos pueda pues dar la lectura correcta del osciloscopio o del oscilador, perdón, de la señal que está generando el oscilador. En este caso es más fácil todavía, colocamos una pinza a tierra y vamos a tocar con la otra. Vamos a buscar otro punto acá que nos dé un mayor espacio. Vamos a ver si por acá lo podemos tomar. Aquí está el punto de prueba, este que estamos viendo allá al fondo. Esos dos punticos que vemos ahí es el punto de prueba. Cuando yo los toco, entonces ustedes pueden ver que me está indicando que están teniendo una sincronización de reloj de 32 kHz.
Esto me indica que están trabajando bien y que lo que transmitan y los voltajes y los tiempos y los periodos que van a manejar van a ser exactos bajo el régimen de la sincronización entre ellos dos. Ahora, si no llegara a esa frecuencia ahí, entonces quiere decir que el módulo de Wi-Fi va a cometer muchos errores al momento de tomar unos valores y registros internos y comunicación con el procesador. Para esto sirve esa lectura y saber si exactamente están trabajando.